Universidad Nacional Autónoma de México, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Licenciatura en Psicología. Módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Unidad 4, Fundamentos teóricos y prácticos de la medición psicofisiológica. Integrantes del equipo, María Cristina García Pitol, Esmeralda López Reyes, Yara Minjares Velasco, Alberkelin Ángeles Sánchez Gómez y Lucila Elizabeth Sánchez Ortega. Introducción. De acuerdo con Álvarez 1992, el género es una construcción social que designa los comportamientos vinculados a cada uno de los sexos. Dichos comportamientos varían según la cultura, la etnia, la clase social, el lugar, la época, etc., y permea en todos los ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve, de tal forma que influye en cómo se ven a sí mismos y a su mundo circundante. La misma autora menciona que en este sentido la manera en que se construye y produce la ciencia no es ajena al género, pues a raíz de diversos estudios, en la década de los 60 y 70, se puso de manifiesto que está determinada por factores sociales, políticos y psicológicos. Posteriormente, gracias a los estudios feministas, se expusieron los efectos de la ausencia de la mujer en la ciencia, con la finalidad de exponer la invisibilidad a que había sido sometida en sus orígenes y descubrir los cambios que ha tenido la presencia de las mujeres en la ciencia. De esta manera, la teoría feminista aborda cómo la desigualdad de género perpetúa los estereotipos que derivan en la concepción de la mujer como un ser inferior al hombre. En el presente video se abordan los temas del sexismo dentro de las ciencias experimentales y las aristas de la medición psicofisiológica con respecto a la perspectiva de género. La psicofisiología trata de entender los procesos psicológicos a partir de la medición de la respuesta fisiológica del cuerpo, para lo cual es necesario encontrar un correlato o un indicador del proceso psicológico correspondiente a los diferentes cambios fisiológicos. Esto lo dijo Figueroa y colaboradores en 2017. Sin embargo, desde tiempos históricos, se ha utilizado las correlaciones mente-cuerpo para establecer diferencias entre hombres y mujeres, y reiteradamente se han propuesto determinar la inferioridad de las mujeres, olvidando que cada persona percibe y procesa su entorno con base en múltiples variables como el género, la cultura, la educación, la edad, entre otros. Sexismo en las ciencias experimentales. Las actividades científicas ocupan un lugar estratégico en las economías del conocimiento, y es por eso que el análisis del lugar de la mujer en la ciencia es particularmente interesante desde el punto de vista del género. López 2021. La teoría feminista aborda cómo la ciencia moderna surgió con la exclusión de las mujeres, fundamentándose en ideas sesgadas respecto a las capacidades de las mujeres, atribuyendo que las diferencias halladas corroboraban su inferioridad frente a los hombres. Al respecto, Álvarez 1992 expone 4 críticas de la teoría feminista. 1. La ausencia de las mujeres en la ciencia y en los obstáculos de todo tipo, causantes de ella. Desde sus inicios se ha concebido a lo femenino como lo emocional, lo imparcial, lo subjetivo, mientras que a lo masculino se le atribuye lo racional, lo objetivo, lo imparcial. Estos simbolismos han tenido como consecuencia que la ciencia tenga una estructura social que está fundamentada en un orden dicotómico de género, de tal manera que la ciencia se presenta como racional, imparcial, rigurosa, no emocional, etc. Al respecto de las relaciones género-ciencia, Wilson, 1975, citado por Álvarez en 1992, afirmó que las mujeres nunca podrían alcanzar los logros que los hombres en los negocios, la ciencia y el gobierno, pues el capitalismo, la agresión, el racismo, el patriarcado y la xenofobia
son un producto inevitable de la historia de la evolución y de las diferencias humanas de inteligencia y capacidad, resultado, en último término, de la determinación genética. La teoría feminista también ha indagado en los obstáculos que enfrentan las mujeres no únicamente para ingresar a las profesiones científicas que históricamente han sido etiquetadas como masculinas, sino que también para ascender a la jerarquía socioprofesional de tal manera que a mayor nivel la representatividad de las mujeres es menor. Sesgos androcéntricos en la investigación científica. En el siglo XIX, los prejuicios de género incluían la creencia de que las mujeres estaban intelectualmente menos dotadas que los hombres, lo que las incapacitaba para desarrollar un aprendizaje serio encaminado al desempeño profesional. Debido a esto, se les negaba el acceso a las instituciones académicas, lo que resulta en un menor número de mujeres preparadas y corroboraba los datos del punto de partida del déficit intelectual. Esto lo mencionó Saborit Rodríguez en 2022. Una de las investigaciones que sustentaban la noción de la inferioridad de la mujer fue realizada por el neurólogo Paul Broca, quien después de medir 292 cerebros de hombres y 140 cerebros de mujeres, encontró una diferencia de 140 gramos, que no correlacionó con otros atributos físicos, pero que, según él, daba cuenta de la inferioridad de las mujeres. Con este ejemplo podemos darnos cuenta de cómo la ciencia moderna no gozaba propiamente de neutralidad ni de rigor científico en lo relativo a establecer diferencias entre hombres y mujeres, sino que la finalidad era tener una justificación para mantener subyugada a la mujer, preservando los estereotipos de género en los que la mujer era la encargada de cuidar del hogar y de la reproducción, alejándola de toda participación de la vida intelectual, artística, política o científica. 3. Cuestionar la neutralidad de los propios criterios que definen lo científico. De acuerdo con López 2021, la ciencia niega que la producción de conocimientos científicos sea interferida por las características de adscripción social de los investigadores. Sin embargo, la crítica feminista afirma que no hay proceso de producción de conocimiento que no sea influido por las afiliaciones sociales como el género. Al respecto, esta misma autora menciona que las teorías del punto de vista sugieren que una mayor presencia de las mujeres en la investigación aumentaría la confiabilidad y diversidad de conocimiento. Además, hacen énfasis en cómo el conocimiento científico ha participado históricamente en la naturalización y legitimación de las desigualdades de género. De acuerdo con la doctora Norma Blázquez, la teoría feminista indica que la ciencia no era neutra, pues favorecía a quien apoyara la investigación. Tampoco era objetiva, porque no había grupos que representaran a toda la población, incluidas las mujeres, y tampoco era universal, porque el conocimiento generado no se podía extrapolar a todas las personas. 4. A la búsqueda de una epistemología feminista. Ana Sánchez, 1991, citada por Álvarez en 1992, señala que los principios lógicos y epistemológicos del método científico corresponden a una construcción patriarcal basada en dicotomías sociales. La misma autora Álvarez en 1992 cita a la autora Fox Keller, que menciona que la perspectiva feminista ofrece una visión panorámica acerca de cómo el mundo se ha dividido en dicotomías conceptuales y sociales que sancionan, apoyan y se definen mutuamente. Lleva a identificar las divisiones como algo central para la estructura básica de la ciencia. Enfrenta a examinar las raíces, la dinámica y las consecuencias de estas asociaciones y disociaciones del sistema género-ciencia y explican la asociación masculino-ciencia y la disyunción femenino-ciencia. Conduce a preguntar cómo se forman entre sí la ideología de género y la de ciencia, cómo funciona su construcción en las divisiones sociales
y cómo afecta a hombres y mujeres. También trata de ampliar nuestra comprensión de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia, no solo mediante la inclusión de las mujeres, sino también de aquellas experiencias humanas que fueron relegadas a las mujeres. Y por último, sugiere que las leyes de la naturaleza tienen un contenido personal, pues son más el resultado de la investigación científica y de las presiones político-sociales. Es decir, la ciencia es una actividad profundamente personal, así como social. Función de las escuelas como reproductor y legitimador de las desigualdades de género. Álvarez, en 1992, menciona que hay dos maneras en las que las escuelas han reproducido, en tiempos modernos, las desigualdades de género. El primero es el doble mensaje, el paradigma de la debilidad o la ilusión de la igualdad. Esta misma autora menciona que las escuelas son las encargadas de coeducar a las personas en términos de igualdad de género. Sin embargo, lejos de crear nuevas perspectivas de lo femenino, se sigue alentando el cumplimiento de los estereotipos de género basados en un modelo masculino de la ciencia. Esta misma autora cita a María Lires en 1991, quien explica que el paradigma de la debilidad, en el caso de las ciencias experimentales, se concreta en expresar las reales o supuestas carencias de las mujeres en actitudes, aptitudes, experiencia, habilidades o destrezas, y en establecer acciones para que lleguen a situarse al mismo nivel de sus compañeros varones, ignorando o desvalorizando la experiencia previa que, fruto de una socialización diferencial, constituye un bagaje de las alumnas. 2. La supuesta correlación entre capacidades y resultados. La doctora Fernanda Pérez Gay cita a diversas investigadoras que mencionan que hay 8 elementos que se tienen que considerar en los estudios que comparan las capacidades intelectuales entre hombres y mujeres. 1 es la existencia de falsos positivos o falsas impresiones, las cuales se observan cuando alguien repite el estudio bajo las mismas condiciones pero no obtiene los mismos resultados. 2. Mirar los tamaños de efecto. 3. ¿Qué tipo de diferencia se obtuvo? Si es persistente a lo largo de la vida, si depende del ambiente, es una característica fija o variable, o si es típicamente masculina o femenina. 4. ¿De dónde viene la diferencia? Si se obtiene influencia biológica, es decir, si proviene del sexo o por diferencias genéticas o hormonales, o proviene del género, es decir, de las expectativas socialmente construidas. 5. ¿Cómo se relaciona con otras diferencias? Se propone ver al cerebro como un mosaico de características tipificadas como masculinas o femeninas. 6. No inferir función de la estructura, ya que las estructuras del cerebro cumplen diversas funciones que a veces pueden ser simultáneas. 7. No hacer comparaciones con modelos animales, ya que en la naturaleza hay gran diversidad de patrones que se diferencian entre especies. Y 8. Tratar con cautela las explicaciones evolutivas, ya que no hay elementos para asegurar la conducta ancestral y no es suficiente para explicar las funciones cognitivas complejas. Carbonell y Buela dicen que las clasificaciones más utilizadas para agrupar las variables psicofisiológicas son las compuestas por señales bioeléctricas directas, señales bioeléctricas transdúcidas y señales biológicas físicas. Dentro de las señales bioeléctricas directas encontramos como instrumentos de medición al electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma, electrogastrograma y potencial dérmico. Instrumentos para medir señales bioeléctricas transdúcidas tenemos a resistencia dérmica, conductancia dérmica, impedancia dérmica, admitancia dérmica, plestimograma de impedancia, neumografía de impedancia y reoencefalograma. Señales biológicas, físicas. Dentro de los instrumentos tenemos a los de temperatura, volumen pletismográfico, movimiento, motilidad gástrica, presión sanguínea,
flujo sanguíneo y temperatura. Cada una de las variables se compone de diversos instrumentos de medición que tienen a su vez diferentes objetivos y que son utilizados dentro de la investigación en el campo de la psicofisiología. Respecto a las señales bioeléctricas directas, encontramos que el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón producida con cada latido. El electroencefalograma registra el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, la actividad en la corteza del cerebro. El electromiograma, el funcionamiento del sistema nervioso periférico y los músculos que inervan. El electrooculograma mide el movimiento de los ojos. El electrogastrograma mide el ritmo gástrico normal y detecta la presencia de disritmias gástricas. Y finalmente, el potencial dérmico permite determinar la presencia de irritaciones en la piel. En lo que se refiere a las señales bioeléctricas transdúcidas, el instrumento de resistencia dérmica permite medir la capacidad de los materiales para oponerse al flujo de calor. El instrumento de conductancia dérmica permite medir la capacidad de la piel para conducir la electricidad. El de impedancia dérmica, la capacidad del organismo para conducir una corriente eléctrica. El de admitancia dérmica mide el paso de la corriente de la actividad eléctrica de la piel. El plestimograma de impedancia usa el principio físico de la carga iónica que posee el flujo sanguíneo para medir los cambios de volumen en función de la impedancia eléctrica, variaciones en la impedancia eléctrica. La neumografía de impedancia compara los volúmenes y frecuencias respirados con los obtenidas por neumotocografía. Y el reoencefalograma representa las variaciones de la impedancia intracraneal en relación con las modificaciones del flujo vascular. En cuanto a las señales biológicas físicas, la temperatura va a registrar la actividad eléctrica de la piel, el volumen plestimográfico, los cambios de presión y volumen que son usados para medir parámetros orientados al diagnóstico de enfermedades pulmonares o cardiovasculares. El de movimiento va a registrar la conducta del organismo. El de motilidad gástrica registra la acción fisiológica de mover el contenido de la boca hacia el ano. El de presión sanguínea mide la tensión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y finalmente, el de flujo sanguíneo va a registrar la cantidad de sangre que atraviese una sección de la circulación en un periodo determinado. Carboles y Vuela indican también que una vez que se ha identificado el sistema clasificatorio de las variables psicofisiológicas, es necesario reorganizar las categorías de análisis para poder definir con claridad las variables psicofisiológicas de acuerdo con los sistemas biológicos que los originan. Así tenemos variables del sistema somático y variables del sistema nervioso autónomo. Dentro de las primeras, es decir, de las variables del sistema somático, tenemos a la actividad electromiográfica, la actividad electrooculográfica y la actividad respiratoria. Respecto a las variables del sistema nervioso autónomo, tenemos a la actividad electrocardiovascular, la actividad térmica y la actividad bioeléctrica. Conceptos y problemas relacionados con la evaluación psicofisiológica. Las emociones son experiencias multidimensionales que tienen relación con lo fisiológico. Para adaptarse se produce por medio de cambios producidos en zonas encefálicas específicas. Su principal función es preparar al organismo para ejecutar eficazmente una conducta en condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria, acercando o alejando hacia un objetivo determinado. Cabe mencionar que las emociones muestran correlaciones psicofisiológicas que aún no se comprenden del todo, pero que sin embargo en las últimas 2 décadas han recibido importante atención desde la psicofisiología. Las emociones como variable de la psicofisiología habitualmente se entiende por emoción una experiencia multidimensional con al menos 3 sistemas de respuesta: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. La emoción es fisiológico adaptativo cuando es una consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos producidos por un determinado evento en zonas encefálicas específicas.
Si no hubiera una reacción somática, la consecuencia sería por la falta de una reacción afectiva. Un componente cognitivo subjetivo está relacionado con la vivencia afectiva y con el hecho de percibir la emoción en sí y la situación en la que se desencadena, de experimentar propiamente la emoción y con la evaluación de dicha situación. Un componente conductual expresivo que comprende tanto las conductas no verbales como es el lenguaje corporal, expresiones faciales, movimientos corporales, conducta de aproximación, evitación, así como las verbales que son entonación de la voz, intensidad, sonidos, etc. Los elementos presentes ante una emoción son una situación o estímulo que reúne ciertas características o cierto potencial para generar tal emoción. Alguien que percibe esta situación, la procesa y reacciona ante ella. El significado que el sujeto concede a dicha situación es etiquetado. La experiencia emocional que el sujeto siente ante esa situación. La reacción corporal o fisiológica son los cambios en el ritmo cardíaco o respiratorio, aumento de sudoración, cambios en la tensión muscular, sequedad en la boca, presión sanguínea, etc. La expresión motora observable son expresiones faciales, tono y volumen de voz, movimientos del cuerpo, sonrisa, llanto, entre otras. En todas las aportaciones teóricas y experimentales se entiende por emoción una experiencia multidimensional, en cierta medida agradable o desagradable, y que dispone para la acción en base a las tres sistemas de respuestas, y debido a las temáticas en la psicofisiología, algunos investigadores se han dado la tarea de hacer uso de técnicas psicofisiológicas en la evaluación emocional. Tal es el caso de Vélez, 2006, en la psicofisiología de las emociones, con un tipo de diseño experimental que el sistema clasificatorio, señales bioeléctricas directas, electroencefalograma, con resultados que coinciden con que las regiones temporales como las frontales son las encargadas del procesamiento de situaciones sociales y morales. Por su parte, Rosete, 2012, en la evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante, con un tipo de diseño cuasi experimental, utilizando el sistema clasificatorio señales bioeléctricas directas, electromiograma, con resultados que dan a conocer que los tipos de música tienen la capacidad de modificar la percepción de los participantes en la actividad del sistema nervioso autónomo. Ortega, 2017, en su análisis de la actividad electroencefálica en reclusos violentos, con un tipo de diseño no experimental, transeccional y comparativo, a través de un sistema clasificatorio de señales bioeléctricas directas, electroencefalograma. Estos resultados dan a conocer dos tipos de tendencias en el grupo de psicópatas. Marcaron mayor actividad en las interacciones del tálamo corticales. Por su parte, Flores, 2017, en la evaluación psicofisiológica del estrés en mujeres con cáncer de mama en riesgo de síndrome metabólico, con un tipo de diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional, y a través del sistema clasificatorio de señales bioeléctricas directas, electromiograma. Sus resultados dan a conocer diferencias significativas entre los grupos de la recuperación después del estresor cognitivo del área frontal. Los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. Para la evaluación conductual, los registros psicofisiológicos juegan un papel importante, ya que se entiende que la conducta es disparada por una emoción y que cada reacción emocional se podrá identificar por un patrón fisiológico diferenciado, o al menos existirían algunos de ellos que caracterizarían las emociones similares entre sí.
Algunos estudios de registros psicofisiológicos evaluaron algunas causas emocionales. Tenemos algunos ejemplos de señales bioeléctricas directas. Respecto al electroencefalograma, para ese estudio se evaluaron las situaciones sociales y morales mediante la presentación de diversas imágenes. Otro estudio también, mediante el electromiograma, evaluó la reacción a ciertos estresores. Otro estudio con electroencefalograma cuantitativo evaluó los rasgos violentos en algunos presos. Y otro estudio con electromiograma y electrodermografía evaluaron el estrés cognitivo en mujeres embarazadas. Se han encontrado también relaciones entre las variaciones de algunos aspectos psicofisiológicos con las distintas emociones. Por ejemplo, respecto a la frecuencia cardíaca, las emociones negativas producen incrementos mayores que las emociones positivas. Respecto a la conductancia, los incrementos más significativos aparecen en reacciones de tristeza, miedo, ira y asco, mientras que emociones como la alegría, por ejemplo, producen variaciones mínimas. Por último, en cuanto a la temperatura digital, la ira es la que suele generar incrementos más elevados, mientras que el miedo se caracteriza por un descenso en los niveles. La evaluación psicofisiológica, ya sea en la clínica o mediante el uso de biosensores móviles en el medio natural, son métodos muy buenos para la evaluación de las respuestas psicofisiológicas, como la frecuencia cardíaca, el aumento de los niveles de cortisol, etc., frente a los cambios en las condiciones ambientales. Existe una amplia gama de conductas fisiológicas y motoras que pueden ser evaluadas mediante mediciones psicofisiológicas, tales como los niveles de reactividad cardiovascular, cortisol y glucosa en la sangre, la respiración, la conductancia de la piel, la tensión muscular y la actividad física. Respecto a las características de los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual, podemos decir que se utilizan a menudo combinados con otros métodos de evaluación, como puede ser el autorregistro, para recopilar datos sobre las respuestas fisiológicas de una persona ante cierta situación. A menudo también las conductas fisiológicas y motoras son el objetivo principal en la evaluación conductual de muchos problemas psicológicos relacionados con la salud, como la investigación sobre los resultados del tratamiento con hipertensión esencial, diabetes o, por ejemplo, también dolor crónico. Otra característica es que en comparación con los métodos de autorregistro utilizados para evaluar las respuestas fisiológicas y motoras, los métodos psicofisiológicos pueden producir mediciones mucho más fiables y precisas. También pueden proporcionar gran cantidad de datos a través de un tiempo mayor, lo cual los hace ideales para el muestreo de tiempo y la utilización de estrategias analíticas de series temporales. Sin embargo, también tienen algunas limitaciones, como lo son que el uso del equipo podría estar limitado al laboratorio, que también por lo mismo los equipos y la formación requerida del uso pueden ser costosos y muy técnicos, lo que hace que sean difíciles de utilizar. Y por último, puede tener menor validez ecológica. En relación al sexismo que ha permeado en las ciencias experimentales, podemos ver que en cuanto a la psicofisiología, en la evaluación conductual y los registros que, por ejemplo, hace de su principal variable, que es la emoción, lo que se observa es cómo, por ejemplo, la hipótesis de la intensidad emocional entre hombres y mujeres ha prevalecido en las investigaciones. Esta hipótesis a lo que se refiere es que compara el cómo sienten los hombres y las mujeres las emociones. Pero sin embargo, como Solar menciona en su texto, no está claro si esta diferencia está en la experiencia emocional vivida o en una distinta forma de comunicar los estados emocionales. Es decir,
Las investigaciones se han orientado siempre bajo el sesgo de que las mujeres, por ejemplo, sus emociones son más intensas desde su experiencia como respuesta a expresión, y el hombre siempre se ha considerado que sus emociones son más como respuesta a una adaptación. Es decir, que por ejemplo, si un hombre siente más enojo que una mujer es por una cuestión adaptativa. Y la mujer, si la emoción de enojo es más intensa, se le toma como algo que está relacionado en su dimensión cognitiva o en su dimensión conductual. Es decir, una mujer que se enoja desde el sesgo de género o desde este sexismo que ha permeado a la ciencia, la mujer se observa como que se enoja porque está alterada, porque hormonalmente no está bien, mientras que el hombre si se enoja está permitido, o sea, bueno, no que esté permitido, sino que se avala más esa emoción porque se considera que lo hizo para adaptarse a la situación, porque salió en defensa de su honor o en defensa de su familia, o sea, se tuvo que adaptar a la situación. Entonces, estos sesgos de género pues han permeado, por ejemplo, cuando se llevan a cabo los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. Si el investigador no está aplicando la perspectiva de género, pues puede llegar a ser bastante subjetivo en cuanto al hecho de registrar, ¿no? esta variable, o sea, su intensidad o sus niveles. Y por eso es muy importante que se tome en cuenta, por ejemplo, aquí esta aportación de Gómez Lamont en su texto del 2021, donde habla que la variable en la psicofisiología, la variable de la emoción, pues es una experiencia, o sea, la emoción es una experiencia multidimensional con 3 sistemas de respuesta, que es el cognitivo subjetivo, es decir, la experiencia ligada al pensamiento o al sistema de creencias, la emoción como esa experiencia como respuesta a la expresión o a la conducta frente a una situación determinada, y la emoción como una experiencia en respuesta a una cuestión fisiológica o adaptativa, ¿no? Es decir, la persona siente una emoción de circunstancia o a la situación que esté enfrentando. Pero esta propuesta de Gómez Lamont está libre de ese sexismo, porque está considerando esas 3 respuestas de esa experiencia multidimensional llamada emoción. No se está viendo desde que si es hombre o es mujer. Entonces, estas deben de ser las propuestas que debieran de abundar más en las ciencias experimentales para poder ir erradicando así el sexismo que ha permeado y que ha sesgado tanto las investigaciones. Conclusiones. Las mujeres no solo han sido relegadas del ámbito económico, político, educativo y social, también en la ciencia se les ha limitado. Sin embargo, la ciencia, al ser generadora de conocimiento, debe contribuir a la apertura de aquellos sectores de la sociedad que han sufrido discriminación, racismo, así como censura en sus ideas. Es preciso que además las investigaciones
dejen de tener sesgos de género e ideas sexistas que producen hipótesis orientadas al enfrentamiento entre ser hombre y ser mujer. Deben considerarse otros aspectos y favorecer investigaciones dirigidas hacia la equidad de género. La psicología como ciencia tiene mucho por hacer en dicho aspecto. Debe ser de entre las diferentes ciencias experimentales la que aperture y dirija hacia una perspectiva de género en la ciencia. Gracias.